Este es un video realizado para el Seminario de Epistemología dentro del Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Mi nombre es Angélica y yo les voy a hablar de los paradigmas de Thomas Kuhn. Thomas Samuel Kuhn es un filósofo de la ciencia estadounidense. Nace en Cincinnati en 1922, hijo de Samuel Kuhn, ingeniero industrial, y de Minette Strock Kuhn, ambos de origen judío. Se graduó en física en 1943 por la Universidad de Harvard. Allí obtuvo su grado de maestría y doctorado en física en 1946 y 1949 respectivamente. A sugerencia del presidente de la Universidad de Harvard, James Conant, Kuhn impartió un curso de Historia de la Ciencia de 1948 a 1956. En 1961, Kuhn impartió cátedra en Filosofía e Historia en la Universidad de California en Berkeley, donde fue nombrado profesor de Historia de la Ciencia en 1961. En 1962 publicó su trabajo más conocido, La estructura de las revoluciones científicas. Publicó su obra en el momento en que la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS estaba en su punto culminante. En 1964 se incorporó como profesor de Filosofía e Historia de la Ciencia en la Universidad de Princeton. Fue presidente de la Sociedad de Historia de la Ciencia de 1969 a 1970. En 1979 se unió al Instituto Tecnológico de Massachusetts como profesor de Filosofía hasta 1991. En 1994 le diagnosticaron cáncer de pulmón y fallece en 1996. A pesar de no tener estudios en filosofía, se le considera uno de los más importantes del siglo XX. La estructura de las revoluciones científicas, según Kuhn, la ciencia se desarrolla siguiendo determinadas fases: establecimiento de un paradigma, ciencia normal, crisis, revolución científica y establecimiento de un nuevo paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es un modelo o un patrón aceptado, un arquetipo de investigación científica que tiene cierta vigencia. Esta está dada, en primer lugar, por la capacidad o el poder para solucionar o resolver problemas. Y en segundo lugar está dada gracias a la lucidez de pensamiento con la cual se logra visualizar de manera nueva y creativa los diferentes interrogantes que se presentaban obscuros y confusos para el anterior paradigma de pensamiento. Las prioridades de los paradigmas son: una comunidad científica comparte reglas que pueden ser ilustraciones recurrentes o teorías normalizadas. Y la gran dificultad de toda ciencia es descubrir reglas o paradigmas de una ciencia normal. Indica que la educación científica está basada en la aplicación y resolución de las teorías existentes. Refiere a los paradigmas, guían la investigación tanto como modelos directos como por medio de reglas abstraídas. Concede a un paradigma un estatus menor a una regla. La teoría planetaria de Copérnico y la idea a ella asociada de un universo heliocéntrico fueron instrumentos que impulsaron la transición de la sociedad medieval a la sociedad occidental moderna. La ciencia normal significa investigación firmemente basada en realizaciones pasadas. Cuando hablamos de ciencia normal, es precisamente las teorías se legitiman y se vuelven conocimientos plasmados en libros de texto o especializados. Una determinada comunidad académica usa lenguaje científico como un médico, un físico o un sociólogo, y el estudiante, para entrar a formar parte de ese círculo, tendrá que prepararse. Suponiendo que las crisis son una condición para el nacimiento de nuevas teorías, ¿qué pasa con los científicos? Según Kuhn, no renuncian al paradigma que los ha conducido a la crisis, sino posiblemente se reconstruyen los conocimientos de él. Kuhn afirma que todas las crisis concluyen en la aparición de un nuevo paradigma
y lo que sigue es encontrar la aceptación en la comunidad científica. Y esta transición, como ya vimos, es la nueva tradición de la ciencia normal. Revolución científica es precisamente cuando un paradigma reemplaza a otro. A eso le vamos a llamar revolución. Se consideran como aquellos episodios no acumulativos en que los nuevos conocimientos desplazan a otros, ya sea en parte o completamente. Kuhn hace la comparación con los sentimientos, que ya no satisfacen los problemas planteados, así que se exige un cambio para un mejor funcionamiento. Ya vimos que primero se pasa por la crisis, antes de una revolución. Así, en la política, cesan los beneficios, se carecen de buenos funcionamientos, hay necesidades sin cubrir. Inconmensurabilidad. Este concepto lo utiliza Kuhn para sellar la barrera que se levanta entre dos paradigmas, dos mundos heterogéneos, y al no tener nada en común tendrán un choque, un conflicto inevitable. Si entendemos conocimiento como sinónimo de ciencia, nosotros podemos comprender la teoría plasmada en la estructura de las revoluciones científicas de acuerdo a los paradigmas de Thomas Kuhn. Ya vimos que un establecimiento de un paradigma tiene que pasar por todo un proceso al que él le llama fases. De acuerdo a la epistemología, es el estudio del conocimiento, así que ésta decide qué es ciencia y qué no lo es. Espero que este video les haya sido útil y hayan comprendido un poco más de Thomas Kuhn y sus paradigmas. Mi nombre es Angélica y yo me despido de ustedes.